Matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na pasarela. Este es un año típico para el mundo del deporte y en general para todos. El COVID-19 ha paralizado el mundo en mayor o menor medida y el deporte rey, por supuesto, también se ha visto afectado por ello. La pandemia ha provocado un terremoto en el mundo del fútbol, en el que salvo en primera y segunda división no habrá descensos, pero sí ascensos. Por ello, el año que viene la segunda división B no contará con 4 grupos de 20 equipos como siempre, en total 80 equipos, sino que serán 100, que se dividirán a priori en 5 grupos de 20 equipos. Ya de por sí, algo difícil de gestionar por sí solo, pero es que además el año que viene la segunda B cambiará para siempre, pues será el último año que la competición será tal y como la conocemos actualmente. La temporada del próximo año será la antesala para que en la temporada 2021-2022 exista una nueva división en el fútbol español, la llamada por ahora Segunda División B Pro, que estaría justo por debajo de la actual Segunda División, pero por encima de la actual Segunda División B. Por lo tanto, la Segunda B actual, tal y como la conocemos, pasaría de ser el tercer escalón del fútbol español, la división de bronce, a ser el cuarto. Pero de este tema hablaré más adelante en otro vídeo, cuando se sepa oficialmente todo, ya que ahora mismo solamente sabe cosas por filtraciones, así que este tema se tratará más adelante. La cosa es que si la segunda B ya es de por sí un pozo importante, la del año que viene con 100 equipos lo será aún más. Y para colmo, habrá equipos que empezarán la temporada en el tercer escalón del fútbol español y lo acaben en el quinto. Exacto, como escucháis, el año que viene, con la enorme reestructuración que habrá para cuadrar la segunda división B Pro, habrá equipos que suban a segunda, otros que se mantengan, por así decirlo, en la segunda B Pro, que es la que se crearía nueva, pero también habrá equipos que se mantendrían, por así decirlo, en la actual segunda división B, pero que técnicamente sería un descenso de una categoría. Y aún así, los que bajasen a tercera división bajarían en la misma temporada 2 categorías de golpe. Por todo esto que he dicho, el playoff de ascenso a segunda división de este año es vital para salir lo mejor posible de la quema que será pronto la segunda división B y que así no se aboque al filial al abismo. Centrándonos en el tema del vídeo, del 18 al 26 de julio se disputará la fase de ascenso a segunda división en Marbella, Algeciras y Málaga. En total, 16 equipos que competirán por las mieles del ascenso al fútbol profesional, y el filial de nuestro Atleti, afortunadamente, es uno de ellos. Y quienes sigamos a la cantera del Atleti asiduamente, incluso sentiremos algo de lástima, pues el filial, durante parte de la temporada, marchó en primera posición de la liga. Concretamente, su último liderazgo fue en la jornada 22, y fue en la 28 cuando la pandemia obligó a pararlo todo y suspender la liga. En esa jornada 22 ganamos 4-0 al Langreo, en el que Rorro, Riquelme, hizo doblete. Pero en los siguientes 6 partidos, una muy mala racha del equipo nos apeó del liderato, tras 3 derrotas, 2 empates y solo una victoria ante el Sanse. 6 jornadas en las que apenas sacamos 5 puntos, mientras que nuestros inmediatos perseguidores, el Atlético Baleares e Ibiza, que al final han quedado primero y segundo, consiguieron ambos 10 puntos, recortándonos 5 que a la postre han sido vitales, pues cuando se produjo el parón, el Ibiza nos sacaba solamente 3 puntos y el Atlético Baleares 5. De las 28 jornadas, el Atleti B pasó 16 entre el primer y el segundo lugar, y de esas 28 jornadas, 24 los hemos pasado en playoff, del que no nos hemos bajado desde la jornada 6. Por lo tanto, somos un equipo que se ha mantenido en la parte alta de la clasificación durante prácticamente todo el año, con un bloque lleno de talento y en el que 10 jugadores de los que disputarán el playoff ya han debutado con el primer equipo del Cholo, muestra de que la camada es muy interesante. Así, paso ya a desglosar la plantilla para después analizar la temporada y ver el objetivo real del equipo en estos playoffs. Primero de todo, vamos a pasar a ver cómo empezó la temporada este Atlético de Madrid B, ¿vale? Aquí os pongo una infografía sobre las altas y bajas del equipo al empezar la temporada, ¿vale? Las bajas así como, digamos, más importantes
podrían ser Olave, que se fue a Eibar, que estaba siendo una manija importante del equipo, Pinchi, que se ha ido al Extremadura, que metió muchísimos goles el año pasado, Tachi, que era el mejor central que teníamos, sinceramente, o al menos a mí me gustaba más, incluso más que Javi Montenos, y este año en el Alavés ha debutado en Primera División. Así que muestras de que era un central aprovechable, pero seguramente igual no valdría para el Atlético de Madrid ahora mismo. Y luego, sobre todo, Joaquín Muñoz, un chaval que fue héroe del ascenso que hicimos de tercera a segunda B al principio, cuando él estaba en edad juvenil, creo que fue. Ahora mismo no estoy seguro al 100%, pero juraría que sí que fue él el que metió el gol que nos dio el ascenso y que la verdad es que fue la única baja que me sorprendió porque se fue traspasado, o sea, no se fue cedido. Si hubiera sido cedido no me habría importado, pero bueno, se fue al Huesca, vendido y creo que el Huesca lo... No, perdón, se fue vendido al Eibar y el Huesca lo ha traído cedido, me parece. O sea, no sé exactamente cómo era, pero era algo así. Y luego, sobre todo, bajas de Mollejo y Montero, que son los más reconocibles del año pasado seguramente, y que no están haciendo mal temporada en el Depor, aunque el Depor está bastante mal este año, esperemos que no baje a segunda. Ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo todavía no están en... Queda un partido, están en descenso, pero esperemos que se logren salvar al final. Y luego Chiapacase, que un uruguayo que viene con una pistola muy grande, pero que se ha diluido con un azucarillo. Asuncao, que no se fue cedido al final, que se fue traspasado al Famalicão, que estaba destacando allí. Y Cayo Enrique, que se fue al Fluminense, luego se fue al Gremio y ahora parece que va a volver como suplente de Lodi en el primer equipo. Así que bajas importantes, pero reemplazables. Como vemos aquí, sobre todo en altas, subimos muchísimos jugadores del juvenil, Riquelme, Medrano, Del Campo, Salido, Cristian Gómez, Sanabria, Manu Sánchez, o sea, ya, y sobre todo Valera también, ahora que me di cuenta, son jugadores que son muy jóvenes, pero que hicieron una temporada con el juvenil espectacular. Sinceramente, este año no he seguido tanto al juvenil, la verdad, tengo que ser sincero, pero el año pasado y el anterior sí que seguí al juvenil relativamente un poco y conocía más lo que podía subir del juvenil y la verdad es que subió todo. Creo que lo único que se acabó marchando fue Agüero, que se fue al Villarreal, si no me equivoco. Pero vamos, Riquelme, sobre todo Manu Sánchez, sobre todo también Germán Valera. Y alguien que me gustó muchísimo fue Álvaro García, del Albacete. Vino un central joven de 20 añitos, que era internacional español, su 21, su 20, su 19, y la verdad es que ha sido, junto con Mejías, que vino cedido del Leganés, no es comprado todavía, son dos jugadores que se han hecho con el eje de la defensa y no lo han soltado. Es más, cuando Mejías se fue al Sudamericano Sub-20 con Venezuela, creo que es su selección, se notó muchísimo la baja suya y la de Sanabria, que se fue con Uruguay, y ahí esas jornadas el equipo se resintió bastante. Pero bueno, también Ricard es un lateral derecho que me gustó muchísimo en la etapa de juvenil. Sinceramente, este es la posición más poblada ahora mismo del filial, porque están Ricard, está Solano y está Carlos Isaac, que a Carlos Isaac le conoceréis incluso un poquito más, que ha jugado ya en en el primer equipo. Pero vamos, a mí el que más me gusta realmente es Ricard. Así que la verdad es que la temporada pintaba bien, la verdad. Bajas relativamente importantes, pero las altas prometían bastante. Por lo tanto, pasaremos a desglosar la plantilla posición por posición. Empezamos la temporada con tres porteros, Alex Dos Santos, Diego Conde y Cristian Gómez. A priori, Alex Dos Santos es un portero que lleva muchísimos años ya en la cantera. Algunos le reconoceréis porque jugó en los torneos estos no sé exactamente en cuáles fue, programas en tipo estos de los Fútbol 7, de Maspalomas o de este estilo. Alex Dos Santos jugó en él varios torneos. Yo al menos lo recuerdo de ahí, porque me hizo gracia que fuera un portero brasileño, cuando normalmente dices, coño, los brasileños suelen ser los atacantes, tal, pues aquí era un portero brasileño y me hizo gracia. Y la verdad es que a mí es el portero de los tres que más me gusta, sinceramente. Diego Conde pintaba también muy bien, pero salió cedido el año pasado y volvió ahora. Y la verdad es que este año no ha habido un titular fijo. Tanto Alex Dos Santos como Diego Conde han jugado bastante y se han alternado la posición. Creo que Diego Conde ha llegado a jugar un pelín más,
Pero a mí, sinceramente, Alex Dos Santos es el portero que más me gusta de los tres. Aunque lo único malo es que es un poquito bajito. Y esto para un portero, pues siempre es un hándicap. Ahora toca la defensa. Y aquí estaban Ricard, lateral derecho, Solano, lateral derecho, aunque ha jugado en muchísimas posiciones a lo largo del año. Yo, uno de los partidos en los que fui a ver al filial, incluso jugó de medio centro, que me sorprendió. Incluso justo me senté al lado de unos tíos suyos que me preguntaron por él y la verdad es que el chaval no lo hacía mal. La verdad es que me extrañó que jugara de medio centro en ese partido. No me acuerdo cuándo quién fue, la verdad, pero bueno, es muy polivalente al menos el chico. Es casi internacional sub 20 o sub 21 con Colombia. Medrano, que sería el lateral izquierdo suplente, que ya que el titular sería Manu Sánchez. Sinceramente es un chaval que pinta muy bien. Le habéis visto los últimos partidos mucho como titular en el primer equipo, haciendo suplencia de Lodi. Luego tenemos a Mejías, que vino cedido del Leganés, que junto con Álvaro García ha sido el mariscal de la defensa. Se sufrió muchísimo, repito, cuando se fue al Sudamericano Sub-20. Y bueno, JC, Aliaga, José Carlos Aliaga, JC, hizo lo que pudo. No es mal central, pero sinceramente el nivel que estuvieron dando Mejías y Álvaro García no tuvo nada que ver con lo que pudo dar Aliaga. Es un buen parche, pero se sufrió muchísimo. Luego Carlos Isaac, que es a priori el lateral derecho titular del equipo, aunque ya repito que antes lo he dicho, que me gusta más Ricard, a mí personalmente. Y sobre todo Álvaro García, un central que me ha sorprendido muchísimo. Va muy bien por alto. Sinceramente no esperaba que fuera a ser tan buen fichaje. Y ya digo, para mí, la defensa titular para mí sería Manu Sánchez por izquierda, Ricard por la derecha y en el centro de la defensa Mejías y Álvaro García. Sé que alguien preferirá a lo mejor a Carlos Isaac, que es más veterano, por así decirlo, Solano, que es más polivalente, pero yo en mi caso prefiero a Ricard. Ahora pasamos al mediocampo de los centrocampistas, en el que vemos como estaban Tropi, Miquel Carro, Toni Moya, Adrián Ferreras, Óscar Castro, Óscar Clemente y Sanabria. Personalmente, Tropi fue un fichaje bastante sorprendente, jugador de la cantera del Valencia. El año pasado, si no me acuerdo mal, jugó en el Recreativo de Huelva y la verdad es que nadie se esperaba que siguiese en Segunda B. O sea, hizo un muy buen año en Segunda B y la mayoría de gente esperaba que diera el salto ya a Segunda. Pero parece ser pues que le convenció el proyecto del Atlético de Madrid B de subir al final a la segunda y oye, sinceramente no es un jugador que piense que vaya a servir para el Atlético de Madrid para el primer equipo porque ya tiene una edad, creo que son 25 años, o sea, ya está pues para cosas menores, pero siempre, en un filial siempre es necesario algún jugador de estos de 25, 26 años, 24, que sean jóvenes, pero que ya tengan experiencia, al menos en la categoría. Y jugadores como Tropi al final acaban siendo muy importantes para el bloque de si todos chavales de 18, 17, 19, 20 años. Algún chaval un poco más maduro siempre se nota. Mikel Carro, la verdad es que a mí es un jugador que hace años me gustaba bastante. Creo que se ha estancado un poquito, ¿vale? En invierno se fue cedido al Castellón en una operación que trajimos a Josep Calavera, que la verdad es que el chaval pinta bastante bien. Tampoco le he visto jugar mucho porque fue justo en la parte de... A partir del mercado de invierno no pude ir demasiado a ver al filial. Y como ya sabéis, no en footers sí que se puede ver partidos de segunda B y tal, pero el Atlético de Madrid B es uno de los partidos que no suelen echar mucho, sobre todo en casa, porque no sé por qué. El Atlético de Madrid B no, o sea, el Atlético de Madrid no deja meter cámaras, no lo entiendo, sinceramente. Yo creo que menos que poner una camarita o algo para emitir los partidos en casa del filial, al menos en la web del Atleti o incluso en el canal de YouTube o algo, pero no sé. Ya digo, no he podido verlos mucho a partir de enero, y fue cuando se fue Miquel Carro y llegó José Calavera. No sé muy bien cómo es José Calavera, pero lo poco que lo he visto no pinta nada mal. Luego tenemos aquí a Toni Moya, que es sin duda alguna el mariscal del centro del campo. Eh, yo creo que se ha quedado un pelín estancado, ya tiene 22 años, ya no es un chaval, pero es muy bueno, la verdad. O sea, es el típico jugador que se necesita siempre en un equipo
y es el capitán del equipo. La verdad es que muy bueno, sinceramente. Muy buen toque, controla muy bien los tempos del juego y sobre todo rodeado por Sanabria. Es vital este centro del campo que tenemos ahí, que para mí el mejor en un 4-3-3 a lo mejor sería incluso Tony Moya, Sanabria, Oscar Clemente. Tropi también aporta mucho, pero por gusto, incluso diría Tony Moya, Sanabria, incluso podría poner a Tropi porque a veces que Oscar Clemente ha jugado casi de delantero porque el tío, este chaval, se ha inflado este año a meter goles. O sea, Adrián Ferreras es un buen jugador, no es titular asiduamente, es un jugador más de suplente, pero bueno, para, para hacer bloques siempre está bien. Oscar Castro igual tampoco ha jugado en exceso este año, pero ya te digo, los principales son los cuatro de abajo, Tropi, Tony Moya, Oscar Clemente, Sanabria. Oscar Clemente se ha salido este año, se ha metido 10 goles, o sea, una locura, y partiendo más bien siempre de medio centro ofensivo, media punta a veces. Es un poco lo que está haciendo ahora mismo Llorente, que es como un medio centro, pero que se va mucho al ataque, pues algo parecido, por así decirlo. A mí Oscar Clemente es un jugador que en juveniles me gustaba bastante, sinceramente. Me parecía un chaval como muy organizador, muy habilidoso, pero ahora en el filial es como que se ha reconvertido un poco y en vez de ser tan habilidoso, tan creador de juego, se ha vuelto como más Raúl García, más Llorente, más llegador, meter goles, porque ya digo, para un medio centro, o sea, es junto con Darío Poveda el máximo goleador del equipo ahora mismo, con 10 goles. Y luego Sanabria se notó muchísimo su baja al sudamericano sub-20. La manija que llevaba con Tony Moya en el centro del campo era, o con Trope incluso, era bastante fructífera. Y yo creo que es un chaval que sí que puede tener cualidades para llegar al primer equipo. Sinceramente, de Tropi, Tony Moya, Oscar Clemente, Sanabria, Oscar Clemente creo que podría ser aprovechable en cualquier equipo de primera división dentro de muy poco. Tony Moya creo que también, al menos a segunda división deberían llegar seguro. Tropi debería haberse ido ya a segunda división el año pasado, pero Sanabria es el único así que veo un poquito como realmente con algo que le haga un poco distinto y que pueda llegar en algún futuro a un nivel top. Aunque tampoco creo que ahora mismo no creo que sea nivel top, pero de los cuatro es el que más progresión le veo, por así decirlo. Eso Clemente yo creo que está ya bastante hecho, o sea, yo creo que si no subimos este año se va a ir traspasado o cedido a un segunda sí o sí como mínimo, porque el chaval lo merece y el Tony Moya igual. La verdad es que un mediocampo bastante sólido y combativo. Y finalmente lleguemos a la punta de ataque, que para mí es donde el Atlético de Madrid B de verdad se sale, literalmente tiene unos jugadorazos espectaculares. Vemos que están sobre todo pues conocidos Camello, Riquelme, Poveda, Germán Valera, Garcés, Cedric, que es un jugador que no se ha hablado mucho de él, pero para mí me parece una bestia. O sea, de Camello poco tenemos que decir ya. Garcés igual también, o sea, son dos jugadores muy conocidos, tienen bastante gol. El problema pues que ambos se han lesionado de gravedad este año, sobre todo Borja Garcés. Recordemos que tuvo esa lesión de rodilla muy difícil, que al final ya pudo recuperarse y empezó a jugar ya a partir de enero o así, no, que si no recuerdo mal, o por ahí, pero vamos, la verdad es que se esperaba mucho de Borja Garcés y espero que las lesiones no le lastren. A priori el punta titular debería de ser Camello, porque es el que en mejor forma está. Salido no ha jugado mucho en invierno, creo que se fue cedido. Ahora os lo diré si no, igualmente en la infografía que haga del mercado de invierno. Germán Valera para mí es el que más potencial tiene de este equipo junto con Rodrigo Riquelme, pero de largo. O sea, son dos jugadores distintos, especiales. Germán Valera es el típico extremo de toda la vida. El extremo habilidoso, rápido, driblador. O sea, la verdad es que creo que hicimos un fichaje espectacular. Se lo robamos al Villarreal. Y sinceramente, o sea, aquí hay jugadores que yo pienso que el año que viene, dado el tema del coronavirus y demás, si no se puede gastar mucho dinero, librarte de fichas altas como Lemar, Vitolo incluso, y darle opciones a jugadores como Riquelme, Valera, Camello, Cedric, Tony Moya, Sanabria, no lo veo para nada descabellado. Y sobre todo Riquelme y Germán Valera tienen que ser dos jugadores que estén llamados sí o sí a estar al primer equipo, si no el año que viene, el siguiente como muchísimo. Luego decir Rodrigo Riquelme es un fuera de serie, sinceramente. O sea, por lo general suele jugar más de media punta, a lo mejor tirar en banda derecha también, pero es que lo hace todo bien. O sea, es un chaval
increíble, muy diferencial, habilidoso con el balón, tiene buen tiro también, o sea, ha metido varios goles, no sé si lleva 5 o 6 esta temporada, siendo, o sea, sin ser un delantero puro. Sinceramente, Riquelme y Valera son dos de mis debilidades de este año. Y tenían que estar aquí. Adrián Ferreras no ha jugado mucho, ya lo he dicho antes. Y luego Camello, Borja Garcés, los conocemos de sobra. Cedric es un jugador que juega por banda izquierda, que es el típico extremo bestia de estos, súper físico, súper rápido, que incluso se le ha probado incluso de una especie de carrilero, porque tiene tanta potencia y tanto recorrido que incluso de carrilero en una defensa de 5 podría funcionar, pero lo único claro, aquí se juega con defensa de 4. Pero Cedric incluso ha llegado a jugar alguna vez de lateral. Creo que Mani también lo hacía así. Era como más extremo, pero llegó a jugar de lateral izquierdo porque tenía mucho recorrido. Y Cedric, sinceramente, es aún muy joven y podría dar la campanada en un futuro. Y por último ya, Darío Poveda. A todos le conocemos. También estuvo en el Villarreal en los filiales. Es un jugador que sinceramente no parecía tampoco que fuese a dar mucho juego desde cuando empezó la temporada. Teníamos aquí a Camello, Borja Garcés, que venían con mucho hype. Pero Darío Poveda supo desde el principio ganarse el puesto porque se infló a meter goles. Y si no se llega a lesionar gravemente de la rodilla, os digo yo que estábamos primeros, seguramente estaríamos primeros de la liga, estaríamos jugando la ruta de campeones y Poveda llevaría a lo menos 15 16 goles como mínimo, porque metió 10 goles y eso que se lesionó relativamente pronto. En invierno estaban, incluso se decía que el Zaragoza lo quería para, mm, para reforzar su delantera, o sea, un equipo de segunda división. Sinceramente no creo que lo hiciese peor que Sapongic, la verdad. O sea, yo para tener una ficha de Sapongic, que será una ficha relativamente cara para lo que hace, yo me habría subido un Darío Poveda el año que viene o algo así, sinceramente. Un Camello, un Borja Garcés, o sea, de verdad, hay fichajes que no entienden al Atlético de Madrid en el primer equipo, como Sapongic y demás. Entonces, estos jugadores podrían servir muchísimo para cubrir huecos. O sea, aunque no jueguen mucho, la experiencia de estar un año en una primera división como un Atlético de Madrid, yo creo que es bastante mejor que tenerles cedidos por ahí si no juegan bien. Pero bueno, en fin, una delantera bastante fuerte, potente. Yo creo que es de las mejores delanteras de la categoría, sinceramente. Muchas, muchas opciones. Camello, Borja Garcés, Darío Poveda, Riquelme por banda, Germán Valera por banda, Cedric por banda también. O sea, sinceramente, el equipo pinta muy bien. Y yo creo, sinceramente, que podemos llegar a ascender este año a Segunda División. Y aquí os traigo la infografía del mercado invernal. Como veis, hubo 5 bajas y 3 altas. Óscar Castro se fue al Calahorra, entró en la operación de Joan Rojas. Rubén del Campo se fue al Famalicão. Mikel Carro se fue cedido al Castellón en la operación en la que José Calavera vino fichado desde allí. Cristian Gómez, el portero, se fue al Alcira y Alberto Salido se fue al Arenas Club. Luego en altas, Joan Rojas del Calahorra, un central bastante decente, que yo creo que hacía falta al tener solamente a Mejías, JC y Álvaro García como centrales puros, porque incluso en esa época Mikel Carro, que siempre ha sido medio centro defensivo así, estuvo jugando o sea, durante toda la primera vuelta del campeonato, estuvo jugando de central varias veces cuando faltaban Mejías o Álvaro García y había que reforzarse en la defensa sí o sí. Entonces fue un buen fichaje, es jovencito también, no tiene mala pinta. Y luego también llegó Abde del Cornellá, un extremo izquierdo. No le he visto jugar, sinceramente. Pero bueno, al fin y al cabo, los que vinieron de invierno han jugado relativamente poco, porque no todos llegaron el día 1 de enero. Algunos llegaron más tarde y tal. Y si en marzo ya se paralizó la competición, apenas han tenido 2 meses para jugar. Pero bueno, yo creo que fueron bajas que no importaban porque eran jugadores que no jugaban realmente. Y las altas al menos vinieron para cubrir puestos que hacían falta. Al menos sobre todo el Joan Rojas en el centro de la defensa y José Calavera en el centro del campo, que siempre es bueno que haya gente. Pues recapitulando, veríamos que en portería en invierno Cristian Gómez se fue. En defensa no perdimos efectivos, pero sí sumamos a Joan Rojas.
En el centro del campo, Miquel Carro se fue cedido al Castellón y Óscar Castro se fue cedido al Calahorra y en su lugar trajimos en el lugar de Miquel Carro a Josep Calavera, que aquí estaría en el centro del campo. Y en el caso de Óscar Castro traeríamos a Abde. Del campo y salido se irían. Del campo a priori sería traspasado al Famalicão y salido se iría cedido. Y como digo, Abde es el que vendría como refuerzo en la parte delantera en cuanto a extremo. En definitiva, el Atlético de Madrid B es un claro y serio aspirante al ascenso a Segunda División. En su grupo, aunque ando tercero, habéis visto que siempre ha estado arriba, ha competido bien contra equipos como el Atlético Baleares, que tiene uno de los presupuestos más altos de la división, con jugadores bastante también con, tienen tanto jugadores veteranos como gente joven, tal, pero en el Atlético de Madrid B, como en cualquier filial, al fin y al cabo, casi siempre solamente hay juventud, entonces hay veces que se nota esa falta de experiencia en algunos momentos, que es lo único que les falla a los filiales. Pero aún así, el Atlético de Madrid B es el máximo goleador de su grupo con 52 goles y es el tercer menos goleado del grupo con 27. Menos goleados solamente serían el Ibiza con 18 y el Baleares con 22, pero siendo el tercer menos goleado y el máximo goleador de tu equipo siendo un filial, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Un Atlético Madrid B que no es como el Atlético Madrid del Cholo, que es muy fuerte atrás y le cuesta meter goles, aquí casi es al contrario. Al Atlético Madrid B no les cuesta tanto meter goles, vemos que es el máximo goleador de su grupo, pero sí que es verdad que a lo mejor pecan un poco más pues de lo que hemos dicho, de la inexperiencia y demás. Igualmente arriba tenemos dinamita para aburrir con los Germán Valera, Cedric, Poveda si está listo para los playoffs de la recuperación de su lesión de rodilla, Garces, Camello y sobre todo que para mí de los puntos más importantes de este Atlético de Madrid B es Óscar Clemente. El trabajo de Óscar Clemente en este año, metiendo goles, siendo bastante diferencial, es algo que nos tiene que diferenciar. Y si Óscar Clemente está bien, yo creo que el Atlético de Madrid B tendrá bastantes opciones de seguir adelante. Con la baja de Darío Poveda incluso ha estado jugando mucho de delantero directamente, o sea, a veces que juega como de segundo punta, una especie así de, medio muy ofensivo, media punta, segunda punta, pero ya directamente con la lesión de Poveda ha habido veces que simplemente él ha acompañado a Camello en punta, nos ha jugado con dos delanteros, otras veces pues ha jugado detrás del punta, pero ya digo que para mí una de las claves de este equipo es Oscar Clemente, sin duda alguna, y luego pues toda la dinamita que tenemos con los chavales. Pero Oscar Clemente yo creo que es alguien que tiene que marcar diferencias. Pues ya para ir acabando, la cosa sería pues qué 11 es el que yo pondría, ¿vale? Es diferente el que yo pondría al que creo que pondrán un poquito, ¿vale? Mi idea sería básicamente Alex Dos Santos portero titular, luego en defensa Manu Sánchez por la izquierda, lateral izquierdo inamovible. Por la derecha yo elegiría a Ricard, ¿vale? Sé que lo más probable es que justamente jueguen o Solano o Isaac. Como dije antes, al haber tres laterales derechos, Ricard, como es muy ofensivo, muchos de los partidos también ha jugado incluso de extremo derecho, ¿vale? Sería una variable que se podría poner. Yo en mi caso prefiero a Ricard de lateral derecho titular. Luego en el centro de la zaga, inamovible también, Mejías por la derecha y Álvaro García por la izquierda, inamovibles. O sea, son la mejor pareja de centrales que ha tenido el Atleti esta temporada, son los que mejor se han compenetrado y se ha notado muchísimo cuando uno no ha faltado, cuando uno de los dos ha faltado. Así que la defensa estaría ahí clarísimamente. Luego en un doble pivote, en un 4-2-3-1, yo pondría a Sanabria y a Tony Moya. Me parecen sin duda alguna la mejor, o sea, la alineación que mejor aprovecharía todos los puntos fuertes del equipo. Tropi podría entrar ahí perfectamente, incluso Joseph Calavera, que no lo he visto tanto, pero Tropi podría entrar también perfectamente. Ha jugado también mucho Tropi ahí. A veces que con un 4-3-3, jugando pues los tres ahí en medio, otras veces con un 4-4-2 a lo mejor y jugando más Clemente en punta o lo que sea.
pero yo creo que un 4-2-3-1 con un doble pivote de Sanabria y Tony Moya daría bastante lo justo al equipo para poder crear y a la vez no sufrir atrás. Luego en las bandas pondría a Riquelme y a Germán Valera. Realmente Riquelme ha jugado en ambas bandas, Valera creo que también, según no recuerdo mal. Pero yo creo que Riquelme, donde ha jugado más, o al menos donde mejor, cuando se ha jugado mejor, él ha jugado en la derecha. Así que yo pondría a Riquelme por la derecha, Germán Valera por la izquierda. Daría igual realmente el puesto en sí, se pueden cambiar perfectamente. Incluso Cedric puede entrar también por la banda izquierda porque me parece otro jugadorazo. Pero es que Germán Valera es una de mis debilidades y Riquelme tiene que estar sí o sí. Entonces, yo mi alineación sería esas dos bandas. Y finalmente, en lo más ofensivo de todo, Óscar Clemente, sin duda alguna, de enganche, de media punta, de que haga lo que quiera por esa zona, pero tiene que estar. O sea, ya he dicho antes, Óscar Clemente para mí es uno de los que tienen que estar de dulce para que estemos bien. Y si Darío Poveda no llegase, o sea, si en el caso de que Darío Poveda no hubiese estado lesionado, es probable que incluso fuese el titular en lugar de Camello, que lo diré ahora, o incluso podría jugar con un 4-4-2 con dos puntas y Oscar Clemente a lo mejor tirado más a una banda, o incluso Oscar Clemente con Darío Poveda arriba, pero en esta simulación que estoy haciendo, que es lo que yo haría ahora mismo, en este 4-2-3-1 sí que pondría a Oscar Clemente ahí de enganche, entre unión entre el doble pivote y en la delantera, con las bandas por los lados. Y desde luego arriba, pues Sergio Camello. Si no está Poveda, pues Camello tiene que ser sí o sí. O sea, igualmente se ha notado la baja de Poveda, pero Camello lo ha hecho bastante bien. Garcés es el que se está quedando un poquito anclado. No lo hace mal el chaval, pero no sé si es que ha salido con miedo de la lesión o qué, pero yo creo que ahora mismo Camello es bastante más importante que Borja Garcés. Y que Darío Poveda porque se lesionó. En el caso de que no se hubiera lesionado Darío Poveda, pues a saber. Pero vamos, esta sería mi alineación con la que sacaría yo contra el Sabadell. Eh, Alex Dos Santos en portería, lateral izquierdo Manu Sánchez, el lateral derecho Ricard, pareja de centrales con Álvaro García y Mejías, doble pivote con Sanabria y Tony Moya, Clemente de media punta enganche, en bandas Germán Valera y Rodrigo Riquelme, y en punta Camello, con opciones como Cedric Teguía, Borja Garcés incluso, Darío Poveda si está recuperado, para entrar de recambios si se necesita gol o lo que sea, o incluso pues José Calavera, Tropi en el mediocampo si hay que tener algo de contención, o si alguna banda está fallando, pues puedes también incluso meter a alguno de los laterales. Pero vamos, este sería mi análisis del equipo y mi alineación que sacaría contra el Sabadell. Realmente espero que ganemos. Es una eliminatoria partido único, no es ida y vuelta. El año pasado nos tocó contra el Mirandés, en casa fui a verlos, empatamos a cero, pero allí en Andúba nos ganaron 2-1 en los últimos minutos, algo así creo que fue, y fue una putada, la verdad. Ahora mismo yo creo que el Atleti B podría dar la campanada perfectamente, así que confiemos en los chavales y ojalá suene la segunda porque, repito, dado el terremoto que va a haber el año que viene y sobre todo el siguiente con lo de la segunda B Pro y el año que viene con lo de los 5 grupos de segunda B, creo que salir de esta segunda B en este momento es primordial. Porque el año que viene, si no, nos arriesgamos a que si hay una mala camada de chavales o varios de los buenos chavales de ahora suben al segundo equipo, o digo al primer equipo o lo que sea, si hacemos un segundo, o sea, un filial débil, probablemente no nos dé para mantenernos o sea, para subir a segunda B Pro, que sería el escalón en el que estamos ahora, el tercer escalón, y bajar a la segunda B dentro de 2 años, sería la cuarta escalón, sería bastante malo para las aspiraciones de formación
de jugadores del Atleti. Así que con ganas, con fuerza y esperemos que los chavales cumplan. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Esperemos, ya digo, que el Atleti B haga un buen papel contra el Sabadell, que pasemos y que sigamos ganando luego las dos siguientes eliminatorias que nos quedarían. Y ojalá disfrutemos de un filial en segunda división. Espero que os haya gustado este análisis de la Leti B. Se me ha hecho un poquillo largo, la verdad. No esperaba que me durara casi más de media hora. Pero vamos, no quería dejarme cosillas y tal. Y bueno, ya iré mejorando la duración de los vídeos, un poco la calidad, porque ahora pues lo he hecho un poco así, es de mis primeros vídeos que hago, o sea, espero que lo tengáis en cuenta. Yo soy Coque Scout y espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.